¿Alguna vez has sentido que toda tu vida, todo tu sacrificio, podía ser borrado con una sola frase? Eso me pasó a mí, un padre que entregó hasta lo último de sus ahorros para darle a su hijo un día de ensueño. Vendí mi camioneta de 20 años, vacié el dinero que guardaba para mi vejez y pagué cada plato de comida en la boda de mi hijo. Me senté en aquella iglesia con el corazón hinchado de orgullo, pensando que ese sería el momento en que mi esfuerzo sería reconocido. Pero lo que sucedió, después, lo que mi hijo dijo frente a más de 200 personas, me rompió por dentro. En un instante, todo mi sacrificio desapareció y quedé reducido a un invitado invisible en la boda que yo mismo había costeado. Cuando Alejandro, mi hijo, tomó el micrófono en el banquete, sentí que el pecho me iba a estallar de orgullo. Lo vi erguido, seguro, elegante en su traje, con Camila a su lado, y pensé, ese es mi muchacho, el fruto de mis manos callosas y de mis noches sin dormir. Me preparé para escuchar unas palabras de gratitud, un simple «gracias, papá», que habría valido más que todo el dinero del mundo. Pero lo que salió de su boca me dejó helado. Quiero agradecer especialmente a mi suegro, don Alberto, por haber hecho posible esta celebración, por habernos dado esta boda de ensueño, por pagarlo todo con tanto cariño. Mi sonrisa se congeló. Sentí que la sangre se me iba de la cara. 200 pares de ojos me rodeaban y yo me sentía desnudo, borrado, inexistente. Nadie sabía que había sido yo quien había vendido mi camioneta, quien había entregado cada moneda guardada durante años. Nadie sabía que ese banquete había sido pagado con el sudor de mis manos manchadas de grasa. En ese instante, comprendí lo que significa ser invisible en la vida de tu propio hijo. Aplaudí como todos los demás, con las manos temblorosas, mientras un abismo se abría bajo mis pies. Traté de sostener aquella sonrisa falsa, como si nada hubiera pasado, como si las palabras de mi hijo no me hubieran borrado de su historia. El sonido de los aplausos era como un martillo golpeando en mi cabeza. Cada palmada un recordatorio de que yo no existía para él. Mientras Alejandro sonreía al lado de su suegro, yo recordaba cada turno doble en el taller, cada día en que llegué a casa con las manos partidas de grasa, cada noche en que vendí mis horas de sueño para pagarle su universidad privada. Todo ese sacrificio reducido a nada, como si nunca hubiera ocurrido. Mi esposa Rosario me miraba. Desde nuestra mesa, sus ojos buscaban los míos, pero yo no tuve el valor de devolverle la mirada. ¿Cómo explicarle en ese momento que nuestro hijo había decidido avergonzarse de nosotros? ¿Cómo decirle que lo que para nosotros era orgullo, para él era una vergüenza que debía ocultar bajo la sombra de un apellido más poderoso? Esa noche no dormí. Cuando todos se habían ido y el salón quedó vacío, me quedé sentado en una de esas sillas lujosas que parecían más caras que todo mi taller junto. Miraba el escenario, como si aún estuviera ahí mi hijo con el micrófono en la mano, repitiendo esas malditas palabras que me borraban. Cuando finalmente regresé a casa, me senté en la vieja silla de madera que heredé de mi padre, la misma en la que ahora estoy. Y lloré en silencio. No lloraba por el dinero perdido, ni por el banquete que nunca disfrutaría. Lloraba porque me di cuenta de que mi hijo había elegido otro padre en ese momento, un padre de traje caro y colonia fina, un hombre al que él podía admirar sin sentir vergüenza. Esa fue la traición más grande, no el silencio, sino la sustitución. Yo había dejado de existir para él, sustituido por alguien que representaba el éxito y la riqueza. Esa noche juré que no permitiría que me borraran tan fácilmente. Al día siguiente, como de costumbre, abrí el taller al amanecer. El olor a aceite y metal
Me recibió como un viejo amigo. Mis herramientas colgaban en la pared, testigos mudos de una vida entera de sacrificio. Tomé una llave inglesa y la apreté en mis manos, sintiendo su peso real, sólido, mucho más verdadero que las palabras vacías de la noche anterior. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme callado. No era cuestión de dinero, era cuestión de respeto. Yo había pagado ese banquete y no permitiría que la historia se contara de otra manera. Cerré el taller antes del mediodía y tomé un taxi hacia la casa de don Alberto. Mis manos, aún manchadas de grasa, sudaban mientras sostenía el recibo de 120,000 pesos, la prueba de mi sacrificio. Cuando llegué y toqué el timbre, una empleada me abrió la puerta y me hizo pasar. Minutos después, apareció él, impecable, con esa seguridad de los hombres acostumbrados al poder. Me ofreció la mano y yo se la estreché con fuerza. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Don Alberto me condujo a su despacho. Una habitación amplia con estanterías repletas de libros y un escritorio de madera que brillaba como si fuera nuevo. Yo, con mis botas gastadas y mi camisa marcada de grasa, me sentía un intruso en ese lugar. Él me ofreció un asiento en un sillón de cuero que crujió bajo mi peso. Me costaba encontrar las palabras, pero no vine a perder el tiempo. Saqué del bolsillo el recibo arrugado que llevaba conmigo desde la boda. Lo puse sobre su escritorio y dije, esto lo pagué yo, 120,000 pesos, todo lo que tenía. Don Alberto frunció el ceño, lo tomó entre sus manos y lo leyó con atención. Su expresión cambió, de sorpresa a indignación. Pero yo solo cubrí la ceremonia, las flores y la música. El banquete se suponía que era su responsabilidad. Le asentí con la cabeza. Lo hice, como prometí, pero en la boda, su yerno borró mi nombre, borró mi sacrificio. Don Alberto cerró los ojos y respiró profundo. Esto es inaceptable, don Raúl, me dijo finalmente, y en ese momento supe que alguien más entendía mi dolor. Quiero que sepa algo, me dijo don Alberto mientras servía un vaso de whisky para sí mismo. Lo que hizo su hijo no tiene justificación. Yo me removí en el sillón con las manos sudorosas. No vine a causarle problemas, le respondí. Solo necesitaba que supiera la verdad, que no fue su dinero el que pagó ese banquete, sino el mío. Don Alberto me observó en silencio, como evaluando no solo mis palabras, sino mi dignidad. Lo que me cuenta me llena de vergüenza, no por mí, sino por lo que significa que su propio hijo haya intentado borrarlo. Eso no se hace con un padre. Sentí un nudo en la garganta. Durante años me había tragado humillaciones pequeñas, comentarios despectivos, comparaciones, pero lo de la boda había sido demasiado. Gracias por escucharme, dije levantándome. Eso era todo lo que quería. Antes de que pudiera salir, don Alberto me detuvo. Don Raúl, hombres como usted son los que sostienen familias, no los que se esconden detrás del dinero. Su hijo ha cometido un error terrible. Yo mismo se lo haré ver. Y entonces comprendí que la verdad no podía seguir oculta. Esa misma tarde, cuando regresé al taller y aún limpiaba las herramientas, mi teléfono sonó. Era Alejandro. Su voz estaba cargada de rabia. ¿Qué hiciste, papá? ¿Cómo te atreves a ir con mi suegro a contarle esas mentiras? Me quedé en silencio unos segundos, tragándome la amargura. No son mentiras, hijo. Le mostré el recibo, le dije la verdad. Hubo un silencio al otro lado de la línea y después un grito. Me humillaste. ¿Sabes lo que provocaste? Camila está llorando. Su familia me mira como si fuera un fraude. Me destruiste. Cerré los ojos y respiré profundo. No te humillé, hijo. Tú me humillaste el día de tu boda, borrando mi nombre frente a todos. Yo solo dije la verdad. Alejandro bufó con desprecio.
Siempre igual, haciéndote la víctima. Nunca entiendes nada. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, un aparato viejo con la pantalla rayada, sintiéndome más gastado que nunca. En ese momento entendí que mi hijo ya no solo estaba ciego, estaba perdido en un mundo donde yo no tenía lugar. Los días siguientes fueron una tortura. Rosario me miraba con preocupación. Sabía que algo andaba mal, pero yo no tenía fuerzas para explicarle. Pasaba las noches sentado en la silla de mi padre, mirando fotografías antiguas. Alejandro de niño con una sonrisa inocente, Alejandro adolescente orgulloso con su diploma, Alejandro adulto graduado de la universidad privada que yo había pagado. ¿Dónde había quedado ese niño que escribía con crayolas, «Mi papá es fuerte como un superhéroe»? Ese recuerdo me atravesaba como un cuchillo, y mientras tanto el teléfono no dejaba de sonar. Eran llamadas de Laura, mi hija menor, queriendo entender lo que había pasado. Cuando por fin le conté la verdad, ella lloró. «Papá, ¿cómo pudo Alejandro hacerte esto? ¿Cómo pudo negar todo lo que hiciste por él?» No tuve respuesta. Solo le dije, «Tu hermano eligió otro camino, hija. No sé si habrá regreso». Esa noche, Rosario se sentó a mi lado, tomó mis manos ásperas y dijo, «No importa lo que diga, Alejandro, yo sé quién eres y lo que has hecho. Eso nunca podrá borrarlo nadie». Una semana después, mientras reparaba una transmisión en el taller, alguien tocó la puerta. Al levantar la vista me sorprendí. Era Camila, mi nuera. Vestía sencillo, sin maquillaje, con el rostro cansado, tan diferente de la novia radiante que había visto en la boda. «Don Raúl, ¿puedo pasar?» Me hizo un nudo en la garganta, pero asentí. Se sentó en la vieja silla para clientes, mirando todo a su alrededor. Las paredes manchadas de aceite, los calendarios viejos, las herramientas colgadas en orden. «Así que aquí es donde trabaja», dijo en voz baja. «Aquí es donde mantuve a mi familia por décadas», respondí. Ella bajó la mirada y susurró. «Mi padre me contó la verdad. Me dijo lo que realmente pasó, lo que usted pagó». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Alejandro me mintió. Me dijo que todo lo había cubierto mi padre, que ustedes no podían. Nunca mencionó lo que sacrificó». En ese momento entendí que la mentira de mi hijo estaba comenzando a desmoronarse, y aunque dolía, también sentí que por primera vez alguien reconocía mi verdad. Camila levantó la vista y me miró fijamente. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había en ellos algo más que tristeza, una determinación que no esperaba. «Necesitaba verlo con mis propios ojos», dijo. «Alejandro insiste en que usted exagera, que busca atención, que lo está dejando en mal lugar. Pero mi padre no miente. Y ahora, viendo este taller, entendiendo cómo, vive lo que ha hecho, no puedo creer que alguien tenga el valor de negarlo». Me quedé en silencio. No quería hablar mal de mi hijo frente a ella, aunque cada palabra de Alejandro me había herido como cuchillos. «La verdad está aquí», le respondí levantando mis manos ásperas, manchadas de aceite. «Estas manos me dieron todo, a mí y a ellos. No necesito inventar nada». Camila tragó saliva. «Tengo miedo», confesó. «Si Alejandro es capaz de negar a su propio padre, ¿qué no hará conmigo mañana?» Sus palabras me golpearon fuerte, porque yo mismo me había hecho la misma pregunta, pero nunca lo admití en voz alta. Ese día supe que mi hijo había cruzado una línea peligrosa, una que ponía en riesgo no solo nuestra relación, sino también su matrimonio. Después de que Camila se fue, me quedé largo rato en silencio, sentado en mi silla de siempre, con las manos entrelazadas. Rosario notó mi expresión cuando llegué a casa.
¿Quién vino, Raúl?, preguntó suavemente. Le conté la verdad. Le hablé de la visita de Camila, de cómo había descubierto lo que Alejandro había ocultado. Rosario lloró en silencio, con ese dolor que solo una madre conoce. «Nuestro hijo está perdido», murmuró, y yo no tuve fuerzas para contradecirla. Esa noche no pude dormir. Abrí un cajón viejo y saqué la primera llave oxidada de mi taller, la que había guardado como un símbolo. La sostuve en mi mano como si fuera un ancla, recordándome que, aunque mi hijo negara mis sacrificios, la verdad seguía viva en cada herramienta, en cada cliente satisfecho, en cada noche que regresé a casa con los bolsillos vacíos, pero con la dignidad intacta. Fue entonces cuando decidí que no iba a quedarme callado más. Podría haber sido un mecánico sencillo, un hombre invisible para muchos, pero nadie iba a borrar mi historia. Nadie, ni siquiera mi propio hijo. Los días pasaron y el ambiente en la familia se volvió insoportable. Laura me llamaba todos los días para saber cómo estaba y yo apenas podía darle respuestas. Alejandro no apareció más por el taller ni por la casa. Rosario trataba de disimular frente a los vecinos, pero yo la veía llorar en silencio cuando creía que nadie la observaba. Una tarde, mientras cerraba el taller, recibí otro mensaje inesperado. Era de don Alberto. «Necesito hablar con usted. Es importante». No entendía qué podía querer ahora, pero accedí. Nos vimos en su oficina. Allí me sorprendió con una propuesta que jamás había imaginado. Asociarnos. Tenía un taller vacío en la zona, industrial, mucho más grande y moderno que el mío. «No lo veo como caridad», dijo, «sino como un negocio. Usted aporta la experiencia, yo el espacio». Me quedé helado. Nunca nadie me había ofrecido algo así. Por un momento pensé que era una trampa o una forma de comprar mi silencio, pero en sus ojos no había soberbia ni manipulación, había respeto, y eso me desconcertó más que cualquier cosa. Esa noche, cuando conté a Rosario lo que había pasado, se indignó. «No necesitamos la limosna de nadie», me dijo con firmeza. «Toda nuestra vida hemos vivido con dignidad, sin deberle nada a nadie. No vamos a empezar ahora». Yo traté de explicarle que no era limosna, que era una oportunidad, pero ella estaba herida, tan herida como yo. Nos quedamos en silencio largo rato, escuchando solo el tic-tac del reloj viejo en la pared. Finalmente, le dije, no lo haría por Alejandro, ni por Camila, ni por nadie más. Lo haría por mí, porque toda la vida soñé con tener un taller propio, no alquilado, no prestado, un lugar que realmente fuera mío. Rosario suspiró, me tomó la mano y dijo, «Si eso es lo que quieres, te apoyaré. Pero recuerda quién eres, no vendas tu dignidad por nada». Sus palabras me quedaron grabadas como hierro caliente. Esa noche, mientras miraba el techo, entendí que tenía una decisión importante que tomar: seguir siendo el mecánico invisible o levantarme como un hombre que, aún herido, se negaba a rendirse. Al final acepté la propuesta de don Alberto, pero con una condición clara: debía ser una sociedad justa. No quería ser un empleado disfrazado ni aceptar caridad. Quería un contrato limpio, donde mi voz contara tanto como la suya. Para mi sorpresa, aceptó sin dudarlo. Una semana después, firmamos los papeles y me entregaron las llaves de un taller que parecía un sueño, 3 veces más grande que el mío, con fosa para camiones, equipo moderno y hasta una pequeña oficina con aire acondicionado. Cuando caminé entre aquellas paredes vacías, sentí un nudo en la garganta. Era lo que siempre había querido, pero el camino hasta ahí había estado marcado por el dolor. Rosario me acompañó en silencio, sosteniendo mi mano. «Es tuyo, Raúl», me dijo, y por primera vez en mucho tiempo sentí un destello de esperanza.
Aún así, mientras organizaba mis herramientas, una parte de mí no podía dejar de pensar en Alejandro. ¿Qué diría al enterarse? ¿Seguiría viéndome como el mecánico pobre del traje alquilado? O, tal vez, empezaría a entender que su padre tenía más valor del que nunca quiso admitir. El primer día que abrí el nuevo taller fue como un renacer. Colgué mis herramientas en la pared, una por una, en el mismo orden de siempre, como si con ese gesto pudiera trasladar algo de mi vieja vida a este nuevo espacio. El olor a pintura fresca se mezclaba con el de grasa y metal, un contraste que me recordó que el pasado y el futuro podían convivir bajo el mismo techo. Mientras recorría el lugar, recordé a mi padre entregándome mi primera llave inglesa. «Esto es más que una herramienta, hijo, es tu vida», me había dicho. Sentí sus palabras resonar en mi pecho como si me acompañara desde el más allá. Rosario me abrazó por la espalda, emocionada, y me dijo que estaba orgullosa. Pero en el fondo había un vacío. Miré aquellas paredes impecables y pensé, ¿de qué sirve todo esto si mi hijo me niega? Aún así, decidí que no me iba a hundir en el dolor. Tenía que levantar la cabeza y demostrar que, con mis manos, podía seguir construyendo. Ese día me prometí que nunca más dejaría que el desprecio de Alejandro definiera mi valor como hombre. Con el tiempo, el nuevo taller empezó a prosperar. Los antiguos clientes me siguieron, y poco a poco llegaron nuevos rostros atraídos por la reputación que había construido durante décadas. Contraté a 2 jóvenes aprendices del barrio, muchachos con las manos aún limpias, pero con ganas de aprender. Los miraba y recordaba mis propios inicios, cuando todo era incertidumbre y sueños. Les repetía siempre, aquí no solo arreglamos máquinas, aquí aprendemos a ser hombres de palabra. Verlos trabajar me daba esperanza, como si la vida me estuviera ofreciendo una segunda oportunidad, no solo profesional, sino también personal. Aún así, cada vez que veía un coche elegante estacionarse frente al taller, no podía evitar preguntarme si algún día sería Alejandro quien bajara de él. Pero nunca sucedía. El silencio de mi hijo se volvía más pesado que cualquier motor averiado. Rosario trataba de animarme, recordándome que había otros que sí valoraban lo que hacía. Yo asentía, pero en mi interior seguía doliendo la idea de que aquel banquete que pagué con mis sacrificios se había convertido en la cadena que nos separaba. Una tarde, mientras ajustaba el motor de un camión, apareció Camila en la entrada del taller. No venía con maquillaje ni vestidos caros, sino con un semblante serio y cansado. «Mi padre me contó lo de la sociedad», dijo al entrar. La invité a sentarse en la oficina, aunque ella prefería quedarse de pie, observando todo con una mezcla de curiosidad y respeto. «Este lugar es impresionante», admitió. «Se nota que lo ama». Le respondí que era lo único que sabía hacer y lo único que me había dado identidad. Ella bajó la mirada y confesó: «Alejandro está mal, no duerme, no come, dice que usted lo humilló, pero yo creo que es él quien lo humilló a usted». Sus palabras me sorprendieron, porque nunca había esperado tanto valor de ella. Camila estaba viendo lo que Alejandro no quería reconocer. «No busco venganza», le dije, «solo respeto». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Antes de marcharse, me preguntó si creía que Alejandro podía cambiar. Guardé silencio unos segundos y respondí: «Todos podemos cambiar, pero primero hay que querer mirarse en el espejo». Esa noche, después de la visita de Camila, me senté en mi vieja silla de madera, la que traje del taller anterior, y no pude dejar de pensar en sus palabras. Alejandro estaba sufriendo, pero no porque yo lo hubiera herido, sino porque finalmente las consecuencias de sus decisiones lo alcanzaban. Recordé un viejo dicho de mi padre: «Las máquinas no perdonan los errores, pero enseñan rápido». Tal vez la vida estaba enseñándole lo que yo no había podido.
Rosario me escuchó en silencio mientras le contaba lo sucedido. Raúl, tal vez este sea el inicio de algo, me dijo. Quizás nuestro hijo necesite perderlo todo para entender lo que realmente importa. Yo asentí, aunque con dolor. Nadie quiere ver a su hijo derrumbarse, pero a veces es la única forma de que aprenda a levantarse. Me quedé mirando las llaves del nuevo taller y pensé que, aunque eran brillantes y modernas, ninguna tenía el mismo peso que aquella llave oxidada que guardaba desde hacía 40 años. Esa, la del sacrificio y el sudor, seguía siendo el verdadero símbolo de mi vida. Pasaron algunos días y, mientras me concentraba en organizar el taller, llegó Laura con mi nieto Mateo. El pequeño corrió entre las herramientas con la misma curiosidad que alguna vez tuvo su padre. «Papá, Alejandro está muy mal», me dijo Laura con voz preocupada. «Camila lo dejó temporalmente. Está solo en un departamento pequeño». Sus palabras me hicieron sentir un nudo en la garganta. Una parte de mí quería correr a verlo, abrazarlo como cuando era niño y decirle que todo iba a estar bien. Pero otra parte recordaba la humillación en el banquete, las palabras hirientes, la vergüenza en sus ojos cuando me negó. «Él tiene que buscarme, hija», respondí finalmente. «Yo ya lo busqué demasiadas veces». Laura me miró con ternura y tristeza a la vez. «¿Y si nunca lo hace?», preguntó. No supe qué contestar. Solo acaricié la cabeza de Mateo, que jugaba con una vieja tuerca, y pensé que quizá el ciclo de la vida estaba repitiéndose. Un abuelo que lucha por dignidad, un hijo que se pierde en el orgullo, y un nieto que todavía podía aprender el verdadero valor de la familia. Una semana después de la visita de Laura, recibí un sobre. Inesperado en el taller. Era una carta de Alejandro, entregada por mi hija con gesto serio. No la abrí de inmediato, la dejé sobre el escritorio mientras terminaba un motor. Cuando finalmente me atreví, dentro encontré una fotografía y una nota breve. La foto era de cuando Alejandro era niño, montado sobre mis hombros con una sonrisa enorme, sus manitas sujetando mi cabeza como si yo fuera su mundo entero. Detrás, con letra de niño, decía: «Mi papá es mi héroe». La nota, escrita ahora con su pulso adulto, decía simplemente: «Perdí el camino, no sé cómo volver». Me quedé paralizado. Eran pocas palabras, pero pesaban más que cualquier discurso. No había excusa ni justificación, solo un reconocimiento de su caída. Sentí un torbellino en el pecho. Rabia, dolor, compasión, esperanza. Rosario, al ver mi rostro, preguntó qué decía. No supe qué responder. ¿Qué se puede contestar cuando el hijo que te negó parece pedir ayuda sin pedirla del todo? Guardé la foto y la nota en un cajón, sabiendo que aquella decisión de abrir o cerrar esa puerta marcaría el resto de nuestras vidas. Esa noche no dormí. Me quedé en la vieja silla, contemplando la fotografía una y otra vez. Vi en ese niño a quien le enseñé a andar en bicicleta, a quien cargué en mis hombros para que viera los desfiles, al que le prometí que siempre estaría a su lado. ¿En qué momento se había perdido? ¿En qué instante la vergüenza le ganó al amor?
Rosario se sentó a mi lado y tomando mis manos callosas entre las y suyas, me dijo con suavidad: Raúl, el perdón no borra el dolor, pero abre caminos. Yo la miré con lágrimas contenidas. Tenía razón, como siempre. El problema no era si podía perdonar a Alejandro, sino si él estaba listo para reconocerse en esas mismas raíces que tanto había rechazado. Si vuelves a recibirlo, será bajo tus condiciones, añadió Rosario. Esa frase me quedó grabada. No se trataba de humillar a mi hijo ni de devolverle el golpe, sino de enseñarle, aunque tarde, que la dignidad no se negocia. Me dormí con la foto en la mano, preguntándome si Alejandro alguna vez volvería a mirar mis manos y ver en ellas lo que siempre fueron, su cimiento. Pasaron unos días hasta que el momento llegó. Estaba reparando una transmisión cuando uno de mis ayudantes me dijo que alguien me buscaba. Al levantarme, lo vi. Alejandro, parado en la entrada del taller. Estaba más delgado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. No era el joven altivo que se casó en una catedral de lujo, sino un hombre derrotado. «Hola, papá», dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Lo observé con una mezcla de ternura y enojo. Finalmente le ofrecí asiento en la oficina. Él se sentó en la silla moderna, yo en la de madera gastada, como si aquel contraste hablara por nosotros. «¿Recibiste mi carta?», preguntó. Asentí. Guardó silencio unos segundos y añadió: «Lo siento, papá, realmente lo siento». Sus palabras resonaron, pero no bastaban. «No es solo decirlo, Alejandro», respondí. «Es entender lo que hiciste, lo que significó borrar a tu padre frente a todos». Bajó la mirada, avergonzado, y en ese gesto vi por primera vez un resquicio de humildad, la grieta por donde podía entrar la verdad. Ese día, aunque no lo admití en voz alta, supe que aún había esperanza. Alejandro me contó entonces lo que sentía en aquella boda. Cuando tomé el micrófono y vi a toda esa gente importante, me dio miedo, papá. Miedo de que me vieran como un impostor, de que pensaran que yo no merecía estar allí. Y para encajar, pensé que lo mejor era ocultar de dónde venía. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No era solo vergüenza, era miedo. Miedo de sus raíces, de mis manos, de todo lo que yo representaba. «Preferiste borrarme antes que enfrentarlo», respondí con dureza. «Sí», admitió entre lágrimas, «y no tengo excusa». Lo miré largamente. Tenía ante mí al niño que alguna vez escribió que yo era su héroe, ahora convertido en un hombre que temía reconocer a su padre. Sentí rabia, pero también compasión. «El orgullo es un peso que destruye familias, hijo», le dije, «y el respeto es lo único que nos sostiene. Yo no busco dinero ni títulos, solo respeto». Alejandro asintió, incapaz de sostener mi mirada. En ese instante entendí que el camino hacia la reconciliación sería largo, lleno de tropiezos, pero al menos había dado el primer paso. Esa tarde, antes de irse, Alejandro sacó de su bolsillo una pequeña llave oxidada. «¿La recuerdas?», preguntó. La tomé en mis manos y el corazón me dio un vuelco. Era la misma llave que le había entregado cuando cumplió 18 años, la del primer taller, símbolo de lo que significaba trabajar con dignidad. «Nunca pude deshacerme de ella», confesó. «Aunque me avergonzaba de ti, esta llave me recordaba quién era en realidad». Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque aún guardaba un lazo con su origen. Tristeza, porque había necesitado perderlo todo para valorarlo. Lo miré a los ojos y le respondí: «Una llave no abre solo puertas, Alejandro. Abre memorias, identidades, y tú olvidaste eso». Él asintió con lágrimas contenidas. Antes de irse me dijo: «No sé cómo reparar lo que hice, pero quiero intentarlo». Lo vi marcharse con pasos vacilantes y en mi interior comprendí
que la decisión no era solo suya. También yo debía decidir si abría esa puerta, si aceptaba caminar con él en este sendero doloroso pero necesario hacia la reconciliación. Los días siguientes fueron un torbellino de recuerdos. Cada vez que abría el cajón y veía la fotografía y la llave, sentía que la vida me estaba pidiendo una respuesta. Una tarde, mientras revisaba un motor viejo, Camila apareció de nuevo en el taller. Su aspecto era distinto, sin maquillaje, con el rostro cansado, pero con una fuerza que no había visto antes. «Don Raúl, Alejandro está destruido», me dijo con voz temblorosa. «Ha perdido peso, no come, apenas duerme. No sé qué hacer». Yo guardé silencio, limpiándome las manos con un trapo lleno de grasa. «Eso es algo que él debe enfrentar», respondí. Ella bajó la mirada, pero insistió. «Necesita a su padre. Aunque no lo diga, aunque le cueste, lo necesita». Sus palabras me golpearon. ¿Realmente aún podía ser un sostén para mi hijo después de que me negara? Camila me miró fijamente antes de marcharse. Yo lo vi en sus ojos, don Raúl. Lo que más teme no es perderme a mí, es perderlo a usted para siempre. Aquella confesión removió algo profundo en mí. No respondí en el momento, pero cuando la puerta se cerró, supe que tarde o temprano tendría que enfrentar esa verdad. Esa noche, mientras cenaba con Rosario, le conté lo que Camila había dicho. Ella dejó el tenedor sobre la mesa y me miró con esos ojos que siempre han sabido leerme mejor que nadie. «Raúl, lo que está en juego no es solo tu orgullo ni el de Alejandro. Está en juego el futuro de nuestra familia». Sentí un nudo en la garganta. No quería que Rosario cargara con ese dolor, pero ya lo estaba haciendo desde el día de la boda. «¿Y si lo vuelvo a recibir y me rompe otra vez?», pregunté con voz quebrada. Rosario tomó mis manos entre las suyas, ásperas y llenas de cicatrices, y respondió: «Entonces al menos sabrás que lo intentaste, que no dejaste que el rencor dictara tu vida». Esa frase me atravesó como un rayo. Dormí mal, con la mente inundada de recuerdos. Alejandro de niño, Alejandro adolescente, Alejandro universitario. En todos esos recuerdos había orgullo, no vergüenza. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Al mirar la vieja llave oxidada en mi mesita de noche, entendí que el verdadero desafío no era reparar un motor, sino reparar un vínculo roto. Y esa reparación solo podía empezar desde mí. Al día siguiente, mientras estaba en el taller, escuché la voz de Laura en la entrada. Traía a mi nieto Mateo, que corría fascinado entre las herramientas y los autos. «Abuelo, ¿me enseñas a usar esa llave grandota?», me preguntó con inocencia. Lo cargué en brazos y le respondí: «Algún día, hijo, algún día». Verlo ahí me partió el corazón, porque me recordó a Alejandro a esa misma edad, curioso y lleno de preguntas. Laura me llevó aparte y me entregó un sobre. «Es de Alejandro», dijo. Lo guardé en el bolsillo sin abrirlo de inmediato. Pasamos la tarde juntos, y mientras Mateo jugaba con un coche de juguete, Laura me dijo: «Papá, él está intentando cambiar. No sabe cómo acercarse a ti, pero quiere hacerlo». Cuando se fueron, me quedé solo con el sobre en la mano. Finalmente lo abrí. Dentro había otra nota. «No, busco que me perdones de inmediato. Solo quiero una oportunidad de demostrarte que aún soy tu hijo». Cerré los ojos, respiré hondo y sentí un peso enorme sobre mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que quizás era hora de escuchar lo que Alejandro tenía que decir. Esa misma semana, Alejandro apareció sin avisar. Estaba más desmejorado que la última vez, pero sus ojos tenían algo distinto, una mezcla de humildad y miedo. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo apenas cruzó la puerta. Lo llevé a la oficina, cerré la puerta y nos sentamos frente a frente. Él sacó la llave oxidada del bolsillo
y la puso sobre el escritorio. Esta llave es lo único que me quedó cuando sentí que lo había perdido todo. No sé si puedes volver a confiar en mí, pero quiero que sepas que quiero recuperar lo que rompí. Sus palabras me estremecieron. Lo miré fijo, sin decir nada por unos segundos. Luego, con voz firme, le respondí: «Las llaves no abren puertas solas, Alejandro. Se necesita la mano que las gire. Y esa mano debe tener respeto, dignidad y compromiso. Si de verdad quieres volver, tendrás que demostrarlo con hechos, no con palabras». Alejandro asintió, con lágrimas en los ojos. «Estoy dispuesto», dijo. En ese momento entendí que aquel encuentro no era el final, sino el inicio de una lenta y difícil reconciliación. Y aunque mi corazón seguía herido, por primera vez vi un rayo de esperanza. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro empezó a visitarme de vez en cuando, no siempre para hablar, a veces solo para sentarse en silencio mientras yo trabajaba en el taller. Observaba mis movimientos, preguntaba pequeñas cosas, como si quisiera recuperar un tiempo perdido. Al principio me incomodaba su presencia. Recordaba la herida de la boda cada vez que lo veía, pero poco a poco empecé a notar sinceridad en sus gestos. Me alcanzaba herramientas, barría el suelo sin que yo lo pidiera. Se quedaba hasta tarde ayudando a ordenar. Rosario, al verlo, me decía en voz baja: «Está aprendiendo, Raúl. Déjalo que se acerque». Y yo, aunque con cautela, comencé a abrirle un espacio. Una tarde, mientras arreglábamos un viejo motor, Alejandro se detuvo, me miró y dijo: «Papá, siempre pensé que eras fuerte porque nunca te veía caer. Ahora entiendo que tu fuerza no está en no caer, sino en levantarte cada vez. Quiero aprender eso de ti». Sus palabras me tocaron profundamente. No era un perdón completo, no era una reconciliación inmediata, pero era un comienzo. Y a veces los comienzos son lo que más vale en una historia de padre e hijo. Con el paso de las semanas, la tensión empezó a transformarse en rutina. Alejandro llegaba temprano algunos días, se ponía un overol viejo que yo le guardaba y trabajaba a mi lado. No era mecánico, nunca lo había sido, pero mostraba interés genuino en aprender. Una tarde, mientras intentaba aflojar un tornillo oxidado y sus manos temblaban, me miró frustrado. «Nunca voy a ser como tú, papá». Lo observé en silencio y luego respondí: «No necesitas ser como yo, Alejandro. Solo necesitas ser tú, pero con respeto por tus raíces». Se quedó callado, como si aquellas palabras le hubieran abierto una puerta que siempre había tenido cerrada. Esa noche, mientras guardaba las herramientas, me di cuenta de que la reconciliación no era un destino, sino un camino lleno de tropiezos y pequeños avances. Y por primera vez, me atreví a creer que quizás aún quedaba algo que salvar. Un sábado, Rosario preparó una comida en casa e insistió en que invitáramos también a Alejandro. Dudé, pero acepté. Cuando llegó, se sentó a la mesa con nosotros como hacía años no lo hacía. Mateo, mi nieto, corrió a abrazarlo con la inocencia de quien no entiende de rencores. La escena me conmovió. Rosario sirvió el guiso y durante la comida hubo silencios incómodos, pero también pequeñas risas. Alejandro miró a su madre y le dijo: «Gracias por nunca rendirte conmigo». Ella lloró y yo, aunque me mantuve en silencio, sentí un peso quitarse de mi pecho. Aquella reunión familiar fue breve, sencilla pero poderosa. No resolvía todo, pero demostraba que aún podíamos sentarnos juntos, aún podíamos ser familia. Y eso, después de tanto dolor, era un milagro en sí mismo. Una semana después, mientras trabajábamos en el taller, Alejandro me contó algo que me dejó sorprendido. «Papá, he decidido dejar mi trabajo en la financiera. No es para mí.
Quiero abrir un pequeño negocio de reparación de computadoras. Lo miré incrédulo. ¿Estás seguro? Ese mundo es duro. Él asintió con firmeza. Prefiero fracasar en algo que me haga sentir digno que seguir triunfando en un lugar donde debo fingir ser alguien que no soy. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tal vez, por primera vez, estaba entendiendo lo que yo había intentado enseñarle toda la vida, que la dignidad vale más que el dinero. Lo abracé torpemente, y en ese gesto reconocí al niño que alguna vez soñó conmigo, no al hombre que me negó. Con el tiempo, empezamos a compartir más que trabajo. Íbamos juntos a desayunar tamales en la esquina antes de abrir el taller. Hablábamos de cosas simples, del fútbol, de los vecinos, de Rosario. A veces recordábamos anécdotas de su infancia, y aunque algunas le avergonzaban, ambos reíamos. Un día me trajo una foto enmarcada, él, de niño, sentado en mis hombros, con una sonrisa desdentada. Quiero tenerla en mi casa, papá, para no olvidar nunca de dónde vengo. Esa imagen, que yo había guardado con dolor, se transformó en símbolo de esperanza. Sentí que las heridas comenzaban a cicatrizar no porque se borraran, sino porque aprendíamos a vivir con ellas. Un domingo por la tarde, mientras Rosario regaba las plantas, Alejandro me dijo algo que nunca olvidaré. «Papá, ¿alguna vez te avergonzaste de mí?» Me quedé en silencio, no esperaba esa pregunta. Lo miré a los ojos y respondí con calma. Nunca. Podía estar enojado, podía sentirme traicionado, pero nunca avergonzado. Tú eres mi hijo, y eso no cambia. Él rompió en llanto, y por primera vez en muchos años lo abracé sin contenerme, fuerte, como cuando era niño. Rosario nos miraba desde la puerta con lágrimas en los ojos. En ese instante entendí que el perdón no era una palabra, sino un acto, y que aunque el camino había sido doloroso, todavía teníamos la oportunidad de reconstruir lo que el orgullo y la vergüenza habían destruido. Con los días, el taller empezó a llenarse de vida. Mis ayudantes trabajaban con entusiasmo. Alejandro aprendía cada vez más, y los clientes volvían en confianza. Una mañana, un cliente nuevo se sorprendió al ver a mi hijo allí y le dijo: «Usted debe ser el dueño». Alejandro lo corrigió con firmeza. «No, el dueño es mi padre, el mejor mecánico de esta ciudad. Yo solo estoy aprendiendo de él». Aquellas palabras resonaron en mis oídos como música. No se trataba de prestigio, ni de dinero, sino de reconocimiento, de que al fin entendía quién había estado detrás de cada sacrificio. Esa noche, al cerrar el taller, me quedé mirando mis manos llenas de grasa y sonreí. Después de todo, esas manos contaban mi historia mejor que cualquier discurso. Un día recibí la invitación de don Alberto para asistir a una gala de beneficencia. Rosario insistió en que fuéramos. Dudaba, pues esos ambientes no eran para mí, pero al final acepté. En la gala me presentaron como un ejemplo de dignidad y trabajo. Cuando subí al escenario para hablar, vi entre el público a Alejandro y a Camila. Sentí nervios, pero hablé con el corazón. Mis manos tienen cicatrices y grasa, pero también amor y esfuerzo. Con ellas levanté a mi familia y estoy orgulloso de lo que representan. La sala entera aplaudió. Esa noche, al bajar, Alejandro se acercó y me dijo con lágrimas en los ojos: «Ahora entiendo, papá. Me equivoqué». Y por primera vez, sus palabras no eran solo disculpas, sino verdad. La reconciliación no fue inmediata, pero cada día daba frutos. Alejandro abrió su negocio de reparación de computadoras en un local cercano. Íbamos a visitarnos mutuamente. Él me enviaba clientes con problemas mecánicos y yo le enviaba quienes necesitaban arreglar equipos electrónicos. Comenzamos a construir una relación de respeto mutuo. Rosario decía que parecíamos dos socios, pero para mí era más que eso.
era recuperar a mi hijo, aunque de una manera distinta a la que imaginé. No éramos el padre orgulloso y el hijo perfecto, sino dos hombres que habían aprendido del dolor. Y quizás, pensé, esa era la forma más sincera de ser familia. Un sábado por la mañana, Alejandro llegó con una caja pequeña. «Es para ti, papá». Dentro había un par de gemelos de plata en forma de llave. «Quiero que las lleves cuando tengas ocasiones especiales, para que recuerdes siempre lo que construiste con tus propias manos». Me quedé sin palabras. Ese gesto tan sencillo me demostró que había aceptado finalmente mis raíces, que ya no se avergonzaba de mí. Esa tarde, mientras organizábamos las herramientas, lo miré y pensé, tal vez la vida no se trata de borrar los errores, sino de aprender a vivir con ellos y transformarlos en fuerza. El tiempo siguió su curso, y mi taller prosperó más de lo que jamás imaginé. Contraté a más empleados, incluso aprendices jóvenes del barrio. Cuando los veía trabajar, recordaba mis primeros días con mi padre y comprendía que la vida es un ciclo. Alejandro venía seguido, a veces con su negocio andando bien, otras con dudas y problemas. Pero ya no venía como el hijo distante, sino como un hombre dispuesto a escuchar y a compartir. Rosario decía que la familia se había salvado. Yo no lo veía como salvación, sino como una segunda oportunidad que la vida me había regalado. Una oportunidad que no pensaba desperdiciar, porque si algo aprendí de todo este camino, es que la dignidad y el amor siempre encuentran la manera de imponerse, incluso en medio del dolor. Una tarde, mientras tomaba café en la vieja silla de madera que perteneció a mi padre, pensé en todo lo que había pasado. Recordé la boda, la humillación, la visita a don Alberto, las discusiones con Alejandro y el dolor de Rosario. También recordé la nota que mi hijo me escribió. Perdí el camino. No sé cómo volver. Me di cuenta de que esa frase era también un espejo de mi propia vida. Yo mismo había sentido muchas veces que perdía el camino, en el taller, en la familia, en mis decisiones. Pero siempre encontraba fuerzas en mis manos, en la rutina, en el trabajo. Quizás ese era el mensaje que debía transmitirle a mi hijo, que no importa cuán perdido te sientas, siempre puedes volver si recuerdas quién eres y de dónde vienes. Un domingo, Alejandro llegó temprano a casa. Rosario había preparado mole, su plato favorito de niño. Nos sentamos a la mesa los tres. El silencio era espeso, pero al probar el primer bocado, Alejandro sonrió. «Hace años que no sentía este sabor», dijo. Rosario lloró en silencio. Para mí fue como recuperar un pedazo de nuestra vida familiar. Después de la comida, Alejandro me acompañó al taller. Caminó entre las herramientas, las tocó como si fueran viejas amigas. «¿Sabes, papá?», me dijo, «siempre quise trabajar contigo, pero tenía miedo de que la gente me mirara como al hijo del mecánico». Yo lo miré a los ojos y respondí, «Eso nunca hubiera sido una vergüenza, hijo, hubiera sido un orgullo». Él bajó la cabeza y en ese gesto vi un niño arrepentido, no un hombre derrotado. Con el tiempo, Alejandro comenzó a traer a Mateo, mi nieto, al taller. El niño corría entre las llantas, jugaba con las llaves, inglesas más livianas y se maravillaba con el ruido de los motores. Yo le enseñaba cosas sencillas, cómo identificar una bujía, cómo escuchar un motor para saber si estaba bien. Alejandro lo observaba en silencio y a veces sonreía. «Quizás quiero que él aprenda lo que yo no quise aprender», me confesó una tarde. Yo respondí, «No se trata de obligarlo, sino de mostrarle que el trabajo con las manos también es digno, que la vida no siempre es un traje y una oficina». Alejandro asintió. En esos momentos sentía que poco a poco entendía que la vergüenza se había transformado en orgullo. Un día,
Mientras reparábamos un motor juntos, Alejandro se detuvo, me miró y dijo: «Papá, ¿alguna vez pensaste en dejarlo todo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en los años de sacrificios, en las madrugadas frías, en los callos y dolores en las rodillas. «Sí», respondí con honestidad, «muchas veces. Pero cada vez que pensaba en rendirme, miraba a ustedes, a ti y a tu hermana, y recordaba que todo lo hacía por amor». Alejandro suspiró. «Yo pensé en dejarlo todo muchas veces en los últimos meses, pero ahora sé que lo que debo dejar es el orgullo. Ese orgullo me hizo alejarme de ti». Esas palabras fueron como un bálsamo. No era una disculpa completa, pero sí un paso hacia la verdad, hacia esa reconciliación que tanto necesitábamos. Esa noche, después de cerrar el taller, me senté solo en la vieja silla de madera. Tomé la llave oxidada que siempre llevaba en el bolsillo y la apreté fuerte en mi mano. Sentí que era el símbolo de todo lo que había vivido: sacrificios, humillaciones, pero también amor y dignidad. Recordé las palabras de Rosario: «El perdón no es olvidar, Raúl, es decidir que el dolor no controlará tu futuro». Comprendí que ya no podía vivir cargando la herida. No se trataba de borrar lo que mi hijo había hecho, sino de abrir un nuevo camino. Y aunque aún faltaban pasos, me prometí que lo recorreríamos juntos. Porque la vida me había enseñado que la verdadera fortaleza de un hombre no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez por la familia que ama. Pasaron las semanas y poco a poco nuestra relación se fue reparando. Alejandro venía cada viernes al taller, no para trabajar como empleado, sino para aprender de mí, como un hijo que quiere recuperar el tiempo perdido. A veces solo hablábamos, otras veces metía las manos en grasa y yo lo corregía como lo hice cuando le enseñaba a andar en bicicleta. Un viernes me dijo: «Papá, me equivoqué, pero quiero demostrarte que puedo ser diferente». Le respondí: «No necesitas demostrarme nada, Alejandro. Solo sé tú mismo y recuerda de dónde vienes». Esa tarde, Rosario apareció con un termo de café y nos vio trabajando juntos. Sonrió y dijo: «Es lo más bonito que he visto en años». Y comprendí que la reconciliación no era solo entre padre e hijo, sino también entre una familia que había estado a punto de romperse. Un sábado decidí llevar a Alejandro y a Mateo al cementerio donde descansaba mi padre. Frente a la tumba coloqué la vieja llave oxidada y dije: «Gracias, papá, por enseñarme que el trabajo honrado es la verdadera herencia». Alejandro miró la lápida y en voz baja murmuró: «Lo siento, abuelo, por haber despreciado lo que nos diste». Ese momento fue poderoso. No solo era yo reconciliándome con mi hijo, era mi hijo reconciliándose con sus raíces, con la historia que intentó negar. Mateo, sin entender del todo, me tomó la mano y preguntó: «¿Ese es mi bisabuelo?». Yo asentí con lágrimas en los ojos. «Sí, hijo, y gracias a él y a estas manos, hoy tenemos todo lo que somos». Fue el día en que sentí que el círculo se cerraba. Con el tiempo, Alejandro y yo comenzamos a dar pequeñas charlas en escuelas técnicas. Él hablaba de cómo se había equivocado y yo de cómo el trabajo forja no solo el pan, sino también el carácter. Los jóvenes escuchaban atentos, algunos hijos de mecánicos, carpinteros o albañiles que cargaban con la misma vergüenza que Alejandro alguna vez sintió. Al final, uno de ellos se me acercó y me dijo: «Señor, gracias por enseñarme que no debo avergonzarme de mi padre». Esa frase me atravesó el corazón. Entendí que lo que había comenzado como una herida personal se había transformado en una enseñanza colectiva. Ya no éramos solo padre e hijo sanando, éramos un mensaje vivo de dignidad y reconciliación para otros, y eso quizás era el legado más grande. Una tarde, Alejandro me trajo una sorpresa.
Había enmarcado la fotografía donde yo le ajustaba la corbata el día de su boda, esa que antes le daba vergüenza. Me la entregó y me dijo, quiero que la tengas en el taller, porque ahora sí me siento orgulloso de quién soy y de quién eres tú. Colgué esa foto junto a la llave oxidada en la oficina. Cada vez que entraba, sentía que esos dos objetos hablaban por nosotros. La llave como símbolo del sacrificio, la foto como símbolo de la reconciliación. Rosario, al verlos, dijo, ahora sí, Raúl, la herida se está cerrando. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz, con la certeza de que la vergüenza se había transformado en respeto. Hoy, mientras escribo estas palabras, sigo siendo el mismo mecánico de siempre. Mis manos están llenas de cicatrices, mi taller sigue oliendo a aceite y metal, y mi vieja silla de madera aún cruje bajo mi peso, pero mi corazón ya no carga la amargura de la humillación. He aprendido que los hijos también tropiezan, que el orgullo puede destruir, pero que el amor tiene la capacidad de reconstruir. Alejandro me visita con más frecuencia y cuando lo presenta a alguien dice, este es mi padre, el mejor mecánico que conozco. Y esas palabras valen más que cualquier fortuna, porque lo importante no es lo que te niegan en un altar, sino lo que construyes con tus manos y con tu dignidad. Y yo, Raúl Mendoza, abuelo y padre, he construido un legado que perdurará más allá de mi vida.